los invitamos a escuchar un audio, esta vez en voz de un estudiante. Usted hizo mención varias veces. Vamos a escuchar qué nos dice un estudiante universitario con respecto a la crisis. Bueno, me llamo Lorenzo Rodríguez, soy estudiante de Estudios Políticos primer año de la Universidad de Carabobo y desde mi punto de vista yo considero que la crisis universitaria, si bien es un reflejo de la crisis económica, crisis política, crisis social que se vive hoy en el país, tiene sus propias perspectivas y, más importante aún, sus propios puntos de vista. Tal como nos comentaba un profesor, el cual no mencionaré por cuestiones de guardar el anonimato, es de parte y parte. Tanto los gremios técnicos como los gremios de profesores, como el mismo estudiantado y los movimientos estudiantiles no han puesto de su parte para solventar esta problemática. No estoy tratando de echarle tierra a ninguno de los gremios, ni tampoco de culparlos, pero sí de que tal vez ha existido una falta de disposición desde cada uno de ellos, y tal vez no tanto de disposición, sino de colaboración, es decir, las ganas de resolver todo por su cuenta, cada uno por su lado, sin la incapacidad de aceptarnos los unos a los otros como integrantes de un mismo cuerpo, que es la Universidad de Carabobo, entendiendo que sin estudiantes no hay universidad, que sin profesores no hay estudiantes, y que sin cuerpo técnico ni pueden haber estudiantes ni pueden haber profesores, y que cada uno dentro de lo que le compete es igual de importante. Entonces, tal vez ha sido esa falta de colaboración, esos problemas de hermandad y de fraternidad para trabajar unos con otros, lo que ha ocasionado que la universidad se encuentre hoy como está. Un estudiantado ligeramente irresponsable, profesores que quieren resolver todo por su cuenta y un cuerpo técnico que a veces deja mucho que desear. Bueno, otro elemento que sale entonces acá sobre la mesa, digamos la mesa de conversación en este foro universitario. Profesores, me gustaría escucharlos. Está un poco este planteamiento del estudiante, su manera de ver lo que está ocurriendo, inquietudes, ¿es viable un modelo universitario, nuestro modelo, cómo hacerlo viable en este contexto? El tema del referéndum está abierto justamente este día jueves, hay una convocatoria a los docentes, ¿se reinician, no se reinician las actividades? Me gustaría escuchar el planteamiento de ustedes dos, profesor Asdrúbal Romero, profesor José Emilio. Bueno, ciertamente lo que plantea el compañero refuerza lo que yo estaba diciendo, lo que dice el estudiante. Ciertamente no hay choque entre estudiantes y profesores, eso no se ve, no está. Sin embargo, no hay una consideración justamente del costo para los estudiantes, y eso tiene que ver con, otra vez, con la posición real política del movimiento. O sea, una cosa es lo que se declara y otra cosa es lo que, incluso en las discusiones de las asambleas de profesores, en las pocas que he asistido, ha sido así, en lo de las cosas que leo en nuestras redes. Al final la expectativa que se tiene es de que en un corto plazo este proceso de transformaciones del país, que se ha dado a llamarlo como bolivariano, sea derrocado, haya un cambio, que a veces lo han llamado la salida, otras veces lo han llamado de otra manera, hablan de una transición, y se espera que con esto se contribuya a esa salida, Pienso que lo que existe en la realidad es que, bueno, en las elecciones próximas no va a resolverse esa situación. Pienso que, al igual que con los otros, lo que ocurrió en el año 2014, tampoco va a haber un cambio de gobierno, y que eso hace que se extienda esta situación de conflicto, a menos que los actores, y aquí los actores políticos se sienten de manera sensata a revisar el modelo. Ahí coincido con el profesor Romero. O sea, ha habido oportunidades en las cuales incluso ha participado en nuestra universidad, nuestro vicerrector de los servicios, de la parte administrativa, ha participado en las reuniones en las cuales se propone que la universidad, dentro del actual contexto de crisis, empiece a generar recursos también, contribuyendo de manera activa con lo que son las empresas de producción. Y las universidades tienen un potencial enorme. Yo, como usted lo colocó, yo estuve dirigiendo la Universidad Ezequiel Zamora y se hicieron alianzas importantes en el momento que yo estuve, y se sigue haciendo desde esas universidades experimentales para contribuir a actividades productivas. La idea es entonces ese otro recurso que entre a la universidad por parte de sus acciones productivas,
Y eso también hay que transparentarlo. Se lo decía usted cuando hablábamos por teléfono, que una parte de la desconfianza que existe en el Estado, que se manifiesta en el Consejo Nacional de Universidades con respecto a estas universidades, y no solamente a ellas, muchas de las experimentales también, el tema de las fundaciones. El tema de la rendición de cuentas. El tema de la rendición de cuentas, no tanto del recurso que da a través del presupuesto normal, porque ese se rinde. En nuestro periódico está todas las semanas diciendo cómo se rinde, pero no se rinde lo que viene por las fundaciones. Eso, incluso cuando yo estuve en la UNEYE, tratamos en lo posible de que esas fundaciones entonces rindieran sus cuentas. Y ciertamente hay unas cajas negras en las fundaciones que generan recursos, pero que el resto de la comunidad universitaria no sabe. Esos son otros temas que... No, pero lo que quiero decir es que el modelo... Ajá. El modelo debe ir hacia que la universidad genere recursos, que no seamos dependientes exclusivamente de lo que viene por parte del presupuesto nacional. Bien, escuchemos entonces al profesor Asdrúbal Romero. En torno ya este tema se desglosa mucho más. Nos gustaría escuchar su opinión. Sí, es que hay muchas aristas, ¿no? Sí. Pero hay algo importante que yo tengo que decir, porque digamos el profesor Deza dice cosas que claro quedan allí y uno no las puede dejar de comentar. Yo primero creo que los gremios no es una actitud política. Es más, fíjate tú, yo soy radical en eso. Yo pienso que si los gremios, los dirigentes gremiales, FAPUC específicamente, la PUC, han cometido algún error en este conflicto, que yo sí creo que lo han cometido, ha sido el no valorar el carácter un poco autoritario del régimen que está en este momento gobernando al país. Entonces ellos han tratado de enfocarse bajo una situación meramente gremial, reivindicativa, salarial. Han tratado con un mecanismo tradicional gremialista que quizás en el pasado le funcionó algunas veces y otras no. Yo fui rector y en el 97 FAPU fue derrotada por el gobierno de Caldera, siendo ministro Cárdenas con Mentel. O sea, a veces se gana o a veces no, pero su enfoque excesivamente gremialista del problema les ha impedido hacer una caracterización estratégica del oponente, que al final es el gobierno, el Estado, y ellos les ha llevado a cometer errores, ¿no? De manera tal que rechazo ese término de golpista. Ellos están allí porque los profesores están muy golpeados y los profesores reaccionan de distintas maneras. Como decía yo, hay un profesor en ingeniería, y con esto pongo un ejemplo convencional, que va y se para frente a los estudiantes y dice: yo voy a dar clase. Entonces escribe la mitad del pizarrón: por esta hora de clase a mí me van a pagar 100 bolívares. Y ahora sería un poco más, por supuesto, pero en este momento todavía no estaba. Y 2 empanadas y un café me cuesta a mí 250 bolívares. Entonces, la verdad es que la situación de los salarios es indefendible. Es indefendible, o sea, es tratar de negar una realidad, pero es una realidad de empobrecimiento general. El modelo económico nos ha empobrecido a todos, entonces tampoco el profesor puede, como yo veía, decir: yo quiero que en la escala el sueldo de un profesor instructor sea equivalente al de $1,000. Y lo ponían a tasa CIMADI, 200,000 bolívares. Yo digo, bueno, sí, eso fue lo que yo disfruté. Yo en el año 75, siendo profesor instructor, ganaba 3,800 bolívares y el dólar valía 4,300, ganaba casi $1,000. Eso hoy es imposible, ¿entiendes? Entonces, y no había forma ni manera de que no, porque ¿cuánto tenía que hacer el aumento para llegar allí? Mucho. ¿Entiendes? Eso ya no iba a ser lograble en el término de este conflicto, y mucha gente no lo entiende. ¿Por qué no es lograble? Porque tenemos muchos años de cuando Chávez tenía excesivo poder político, él imponía incrementos unilaterales, y así la brecha se fue abriendo. La inflación había sido 56 y él daba 30. Y después había sido 28 y él daba 15. Y así sucesivamente podemos hacer la historia. ¿Cuál es el elemento de, lo voy a decir en inglés, de breakthrough, de quiebre, de ruptura? Que es cuando el profesor dice: hey, ¿qué pasó? No tengo ni para asegurar el carro, no tengo para comprar un carrito, no tengo para repararlo, no tengo para reparar el aire acondicionado en mi casa. O sea, empieza a disfrutar de un nivel de vida que no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el pasado. Es cuando se producen estas inflaciones galopantes, solapadas
porque aquí se habla del 200% y realmente la inflación en muchas cosas, en repuestos de carro, por ejemplo, todo eso es muchísimo mayor. Y al final la especulación es un fenómeno de la escasez. De manera tal que yo sí creo que lo que ha alimentado el conflicto ha sido una cuestión reivindicativa del empobrecimiento, y los profesores, que no son todos muy políticos, realmente, bueno, lo ven de esa manera y realmente, a mi manera de ver, no han asumido el conflicto políticamente, porque si se hubiera asumido políticamente, los temas y las consignas del conflicto debieron haber sido otros. Yo, por ejemplo, como presidente de FAPU hubiera dicho: contrólame la inflación. Vamos a hablar del 2016, no me des más este año, que yo acepto, pero vamos a hablar del 2016, vamos a llegar a un acuerdo con el 2016, contrólame la inflación, porque la inflación es el verdadero impuesto del pueblo, la inflación es lo que está realmente comiendo el bolsillo de la gente. ¿Entiendes? Contrólame la inflación, y si tú me mantienes la inflación controlada, me das ese aumento del 20% que me prometiste, que es ridículo ya en septiembre, pero que si la inflación va a ser el 800%, tú tienes que pagarlo. Lo que sucede es que con este gobierno es que se niega a sentarse en las mesas de negociación, a pagar el costo que significa en todo el mundo producir inflaciones, en todo el mundo, en España, donde tú quieras. Gobierno inflacionario, gobierno que paga con la tinta de su sangre en la mesa de negociación con los sindicatos los aumentos salariales, porque es lógico. Pero entonces aquí no, y por supuesto se genera una situación que es muy difícil de controlar. Yo, sin embargo, sí creo que la estrategia debieron haber sido otra. Y que la universidad no debería estar paralizada. Y que es muy triste que la Casa de la Luz esté abandonada en general. No digo, hay fases, por ejemplo, que la Facultad de EDESA haga algún tipo de actividad, reuniones, etcétera, pero a la larga es triste que las Casas de la Luz estén en sombras porque hayan sido abandonadas por sus profesores y por sus estudiantes también, porque el movimiento estudiantil no está realmente defendiendo sus derechos. Sí, es que el asunto, precisamente de esta complejidad, nos lleva a nosotros procurar abrir espacios para dialogar, para escuchar visiones diversas y bueno, compartirlas, transmitirlas radiofónicamente. Las personas que nos están escuchando también queremos saber qué piensan ustedes, y este tipo de foros pues dejarlos abiertos para afrontar, para atender, para encontrarnos en un espacio que definitivamente es conflictivo. Nosotros los invitamos, vamos a escuchar un tema musical, identificamos qué les parece El Presente, Julieta Venegas. Volvemos con más.